Hola, ¿cómo están, queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes. Nos ausentamos unos viernes porque teníamos algunas cosas que hacer ahorita con los cambios que se han dado en nuestra diócesis y me alcanzó a mí, entonces tuvimos que dejar esto para centrarnos en estas diligencias que nos tocó hacer ahora. Pero ya regresamos y con la ayuda de Dios vamos a seguir en estas reflexiones. Vamos a continuar con la dinámica que llevábamos. Ya habíamos hablado de las virtudes, ya habíamos hablado de las cosas que un anciano puede tener o un adulto mayor puede tener que le hagan más llevadera la vida. Ahora vamos a ver algunos elementos que son muy ordinarios quizá para ustedes en su vida, pero que no son tan buenos y que pueden hacernos daño. El día de hoy quisiera mencionar la depresión que algunos de ustedes pueden estar padeciendo. La depresión es uno de los elementos que se dan cuando un adulto mayor pierde a alguien o pierde algo. Estoy hablando desde la enfermedad que nos limita hasta el ser querido. Aquí ya hablamos a su edad, ya hablamos de ser queridos desde hijos, que es lo más doloroso, hasta la pareja. Entonces son elementos que nos orillan y generan en nosotros, en nuestro interior, esa tristeza, esa depresión que le llamamos depresión, que si no es atendida puede llevarnos a una vida de amargura. Por eso decimos que no todos los ancianos irradian amor. ¿Se acuerdan ustedes que les decía? El Papa insistía mucho. El Papa se ha puesto en el sillón de ustedes, es decir, yo también soy viejo, yo también ya soy de la tercera edad, yo también ya soy un adulto mayor. Y entonces nos da consejos muy atinados y decía eso: habría que ser los protagonistas de la revolución de la ternura. Lamentablemente, a veces no es como nosotros quisiéramos y muchos de nuestros adultos mayores no irradian el amor que el abuelo tierno debería de tener. Los hay y muchos cuya vejez está dominada por el miedo y la depresión. En psicología se habla de la depresión senil, que sufren muchas personas que nunca en su vida la padecieron. Personas que fueron siempre alegres, que siempre las veía sonreír. De repente llega el momento en que ya no se sienten tan plenos, ya no se sienten tan llenos. Y es entonces que viene esta depresión. No debemos emitir juicios sobre la persona que al envejecer es víctima de miedos y depresiones. Se trata más bien de ver cómo se hace frente a esta nueva y difícil situación. Tanto el miedo como la depresión tiene su razón de ser y es en el diálogo donde deberá descubrirse. A lo mejor, y sobre todo los que somos de escasos recursos, podemos padecer todas esas enfermedades y nunca buscar ayuda, aun cuando ya las ayudas están al alcance de la mano. Es decir, ya una consulta psicológica no es tan cara y el DIF o los organismos que tenemos ahora nos ofrecen también esa posibilidad. No estamos acostumbrados a buscar médico cuando son estados de ánimo y así los consideramos, ¿no? Me he sentido un poco triste, pero no pasa nada y queremos enmascarar ese sentimiento. El problema es que a veces nos hacemos tanto daño. Con frecuencia aparece la depresión senil cuando la persona ya no tiene trabajo y su fuerza ya como referente de su vida ya no está. Muchas veces hay hombres que sufren episodios depresivos después de la jubilación porque les faltan las tareas habituales que definían su naturaleza personal. ¿Cuál es el problema? Ya lo habíamos hablado en una de las sesiones de nosotros los hombres, hablo en cuestión masculina, es que no aceptamos a veces nuestras depresiones y más bien nos enojamos. El problema es que cuando nos enojamos hacemos infelices a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque les empezamos a achacar a ellos o simplemente a desfogar nuestro coraje con ellos. Este es un problema, porque entonces no solamente cargamos con nuestra depresión, sino que hacemos que otra persona se sienta mal.
La depresión es como un pasadizo que algunas personas deben recorrer para encontrar una nueva base sobre la cual asentar sus vidas. Se desmoronan viejos valores y surgen otros nuevos. Ya no importa el rendimiento, sino el ser, sin más. Pero para acceder a esta nueva actitud, será necesario atravesar una depresión que nos obligue a desprendernos de aquello a lo que deberíamos o desearíamos seguir aferrados. Alguna mujer que fue muy activa durante su vida reconoció en el curso del diálogo acerca de su depresión que su estado momentáneo podría ser una invitación a dejar las cosas como son sin necesidad de incidir. Vamos, si todos llegamos a esto, en un momento cuando yo me sienta deprimido porque ya no tengo la fuerza, porque no tengo la capacidad, porque no tengo la solvencia, porque no tengo mis actividades, porque ya no me valoran por lo que hago, a lo mejor es el momento en que dejamos de competir y dejamos que las cosas sucedan como tienen que suceder. Es una invitación entonces a ya no presionarte. ¿Por qué te presionas? ¿Por qué quieres quedar bien con los demás? Para algunos o para nosotros tendría que ser la depresión, cuando experimentemos la depresión, primero un reconocimiento, estoy deprimido, y enseguida darle paso a que sea ese paso para ya dejar de preocuparnos en muchas cosas. ¿Qué pasa cuando nuestra identidad se ve sacudida? Porque ya no hay lo que nos daba identidad. Ha muerto la pareja, he perdido el empleo, no he perdido, sino lo he dejado, y entonces de repente ya no sabemos quién soy, quién eres. Siempre he vivido con alguien y ese alguien ya no está. Siempre he vivido haciendo lo mismo y eso mismo ya no está. Y o nos podemos sentir inconsolables o deprimidos, o empezamos a darle vuelta a nuestra vida. Es una fase en la que el anciano tiene que recorrer para echar las bases a una vida renovada. ¿Dónde va a estar esta vida renovada? Aquí es donde yo les doy esta tabla hermosísima de salvación, que es Dios. Cuando ustedes se sientan deprimidos, cuando sientan que ya pareciera que no son, es el momento de refugiarnos en Dios. Por eso mi invitación constante a que las parroquias tengan su grupo de adultos mayores y que ustedes, adultos mayores, acudan a estos grupos, de tal manera que ahí encontremos la identidad, y la identidad tiene que estar centrada en Jesús y en lo que nosotros podemos hacer todavía a nuestra edad. Si te quedas encerrado, mira, lo único que vas a hacer es deprimirte más. Apenas le decía a una persona, quizá me está mirando, le decía eso: mientras usted siga encerrándose, va a tener el 1000 de fantasías, el 1000 de desgracias, etcétera. Aun cuando a usted no le pase nada, usted se va a inventar hasta sus enfermedades. Y yo le decía eso: acuda al grupo, véngase. El asistir a los grupos de adultos mayores nos puede dar esa identidad, o al menos acompañarnos en ese proceso. Miren, los hijos no van a poder quitarnos esa parte de la soledad o de la depresión, por mucho que hagan. Ellos tendrán sus ocupaciones, y nosotros, cuando caemos en ese grado de depresión, aún 5 minutos que nos dejen solos nos parece una eternidad. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Primero, este es el consejo para los hijos. Si por ahí tienen a sus hijos, díganles que lo escuchen. Este consejo es para ustedes, hijos o nietos. El adulto mayor, cuando cae en un estado de depresión, lo único que quiere, o de desorientación, lo único que quiere a veces es platicarlo. Es decirlo con alguien lo que le está pasando. Es el momento de comprenderlo y de escucharlo, no reprocharle. Tú vas a decir, pero tampoco sé cómo ayudarle. Solamente escúchalo, porque a veces el adulto mayor se reafirma o descubre dónde está el problema cuando alguien lo escucha. Es cierto también que por carencias de sustancias en nuestro cuerpo podemos tener una depresión como enfermedad patológica. No es tanto causada por esto que dije anteriormente, pero también es cierto que el adulto mayor sufre más la depresión porque se ve arrojado de su marco acostumbrado, de lo que él ya tenía como que era lo que hacía cotidianamente, y de repente ya no lo hace.
La psicología habla de sentir esa vulnerabilidad del ser humano. Lamentablemente, cuando llega esto no nos hemos preparado y no tenemos elementos para hacerle frente a estas situaciones traumáticas, como es la soledad, o como es quedarnos sin trabajo, o como es perder el estatus. No es determinante conocer el origen de la depresión del anciano. Lo principal es que el afectado, es decir, ustedes, adultos mayores, reconozcan y hablen con franqueza con la persona que quieran y especialmente con su médico. Hay muchos de ustedes que no hablan de esto por su depresión. Nuestra cultura nos ha llevado así, nuestra educación. ¿Cuántos de ustedes les dijeron que no deberíamos de llorar y lo traemos aquí metido? Los hombres no lloran. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron que esas eran tonterías, que solamente se deprimían las personas que eran flojas y que no tenían nada que hacer? Y nos hemos quedado con eso, por lo tanto no lo reconocemos. Y aun cuando experimentamos esa tristeza inmensa en nuestro interior, no reconocemos que estamos deprimidos. Este es el momento. Tú tendrías que reconocerlo para no quedarte atascado en esa depresión, por vergüenza admitirlo. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Para que vean ustedes, a lo mejor ustedes están deprimidos y ni siquiera se han dado cuenta. La depresión se manifiesta primero en la falta de iniciativa. No quiero hacer nada. La tristeza, una tendencia a abismarse, es decir, hacerse a un lado y ponerse simplemente a cavilar. Ya con esas expresiones de yo no soy nada, yo no puedo hacer nada, ya no me quieren, yo mismo tengo la culpa de lo que me pasa. Por lo regular son expresiones de una persona que ha caído en una profunda depresión. Es común que la depresión en los ancianos no sea tomada con la seriedad que se merece. Se le atribuye a la soledad o a la pérdida de personas allegadas, pero las cifras son alarmantes. Cada día más, al menos 10 personas de edad ponen fin a sus vidas. Esto son datos en Alemania, por desesperación, por miedo, por depresión. Es decir, la tasa de suicidios de 65 años en adelante ha subido. ¿Por qué? Porque llega ese momento de no reconocer la depresión o de no darle la seriedad que se merece. El anciano depresivo termina resignándose con su destino, incomprendido, solitario y desamparado. No quiere llamar la atención ni molestar. La enfermedad se agrava y con ella el peligro de poner fin a su vida. Muchos ancianos se sienten abatidos al comprobar que de imprevisto caen en depresiones. Nunca antes les había sucedido, siempre habían tenido un buen manejo de sus vidas, pero de pronto todo se vuelve tenebroso. Y a veces el hecho de mostrarse ante los demás con esa impotencia de la represión requiere que nos despidamos de la imagen que siempre tuvimos de nosotros o que los otros formaron de nosotros. En la depresión de la vejez se enturbia inesperadamente nuestro espíritu. Antes todo nos resultaba fácil, ahora todo se nos hace difícil. Ya no le vemos sentido a la vida y perdemos la energía que nos impulsaba en el pasado. La depresión en la vejez nos incitan a desprendernos de todo lo que en el pasado daba contenido a nuestras vidas. Si estamos orgullosos de nuestra salud, de las fuerzas con las que aún a los 70 años teníamos todo en nuestras manos. La depresión nos muestra que debemos desprendernos precisamente de lo que nos parecía más importante. Esto constituye un desafío espiritual, dejar de que la depresión nos arrebate todo lo que nos definía en el pasado. Nuestra férrea fe, nuestro optimismo, nuestro vigor, nuestra libertad, nuestra creatividad, en la vejez no tenemos garantías de que podremos conservar de todo esto. Se puede perder. La depresión nos impulsa a despedirnos de la imagen de nosotros que solíamos cultivar, a definirnos de una manera nueva y a ponernos en el peso otros aspectos. ¿Qué me importa realmente en la vida? ¿Sobre qué base puedo fundarla? A menudo la depresión desnuda el duelo reprimido por las pérdidas que sufrimos al envejecer. Nos obliga entonces a hacer el duelo por los que nos fueron arrebatados.
Este duelo nos conduce a estratos más profundos de nuestra alma, al fondo del alma en el que yacen disponibles otras posibilidades de vida y de realización. En lugar de luchar contra la depresión en la vejez, debemos hacernos amigos de ella. Entonces nos acercará a una nueva calidad de vida, a una nueva imagen de nosotros mismos y a una imagen transfigurada de Dios. Cuando nos reconciliamos con esa depresión, para eso necesitamos reconocerla, para eso necesitamos identificarla. Hay naturalmente depresiones seniles que requieren un tratamiento indefinido por parte del médico o del psicoterapeuta. A menudo es preciso tomar medicamentos antidepresivos para alejar el peligro del suicidio. Cuando se combinan los factores de riesgo, como son la soledad, una edad avanzada, una enfermedad crónica o dolores crónicos, temor a depender de cuidados ajenos, por lo regular vamos a necesitar recurrir a tratamiento médico para que no nos cause la desesperación. Esa desesperación nos lleve a la angustia y la angustia nos puede empujar hasta el suicidio. Hay que tener ese cuidado. También la terapia puede ser de ayuda. Un buen diálogo nos permite al anciano comprender y aceptar nuestra vida. Por eso hay que buscar siempre el diálogo y ojalá que nuestros hijos y nuestros nietos tuvieran esa comprensión para escucharnos. A veces simplemente con que nos escuchen, con eso nos sanan. Pero aún la depresión, que debe tratarse apelando a recursos médicos, implica un desafío espiritual. Aquí es donde meto yo mi cuchara. Dios. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, es entonces que nuestra vejez se transforma en una vejez fructífera. Mientras no nos refugiemos en Dios, vamos a basarnos en las cosas humanas y lamentablemente las cosas humanas ya no sirven, ya no están dando lo que anteriormente decíamos. Pero ¿qué tal si le ofrecemos a Dios? La depresión me exige, o tendría que exigirme, que profundice en mi interior, que me interne en el espacio de quietud interior donde Dios reside. La depresión no puede penetrar ahí. Tengo una depresión, no soy mi depresión. Hay en mí un meollo interno que está sano y entero, y lo encuentro en el espacio interior de quietud en el que junto a mí vive Dios. En la vejez, empero, no solo aumentan los temores y las depresiones. La demencia senil y la enfermedad del Alzheimer están cada vez más difundidas. En el enfermo del Alzheimer no solo se halla afectada la capacidad de orientación, sufre asimismo de pobreza de pensamientos, repeticiones constantes de los mismos, escasa capacidad de concentración y discernimiento y de deficiencia perceptiva, acentuadas oscilaciones emocionales y ausencias de control emocional. Nadie tiene garantías de estar resguardado ante la posibilidad de contraer esta enfermedad. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? ¿Sentarnos en nuestro sillón y esperar a que alguna de estas enfermedades nos envuelvan? No. Aquí es donde tenemos que empezar a tener medidas preventivas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a ofrecerles yo los grupos. Los grupos que nos hacen hablar, los grupos que nos hacen jugar, los grupos que nos hacen oler, los grupos que nos hacen sentir, los grupos que nos hacen mover nuestro cuerpo y que nos hacen hasta recordar. Entonces, estos van a ser grupos que nos van a ayudar. Por eso, en vivir la vejez, previniendo esta enfermedad, es practicar con todos nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, gusto y tacto. Hoy se está aplicando con éxito una terapia estimulante, una terapia del placer en ancianos dementes, con olores hermosos, con experiencias, recuerdos pasados, que recuerdan, más bien los olores les recuerdan pasados, etc. A lo mejor no se cura la enfermedad, pero sí se les da un sentimiento de bienestar.
Antes los mismos psicólogos decían que no habría nada que hacer dentro del anciano. Sin embargo, ahora ya se ha modificado este pensamiento y ahora ustedes también tienen la posibilidad de ser ayudados por algún psicólogo. En la vejez la persona manifiesta una mayor disposición a reflexionar críticamente acerca de sí que siendo más joven. Al avanzar en edad se vuelven más contemplativos, aumenta su tendencia a la introversión y con ello ocasionalmente su predisposición a contemplar los problemas de un punto de vista más elevado. Recuerdan ustedes que les decía yo que a veces tenemos tanta sabiduría que nada más es decir una palabra y les resolveríamos el problema a los jóvenes o a los adolescentes, pero nos encerramos en nosotros mismos. Hoy quiero terminar esta reflexión diciéndoles, vamos a luchar contra la depresión, vamos a luchar contra el Alzheimer. Procuren buscar actividades. Una persona, cuidado, que se la pasa vegetando, tiene más posibilidades a sufrir esta enfermedad. Así es que levántense ya de su sillón, levántense de su silla y vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Porque necesitamos mantenernos con salud, porque los necesitamos, porque necesitamos a cada uno de ustedes. Dios quiera que pongan en práctica esto que les he dicho el día de hoy. En un grupo, si los ponen a bailar, pónganse a bailar. Si los ponen a hacer ejercicio, pónganse a hacer ejercicio. Si les llevan algo que oler y que les recuerde, pónganse a recordar, de tal manera que ninguna de nuestras estructuras de nuestro cerebro se quede sin hacer conexión, de tal manera que se mantengan siempre vigentes. Saben ustedes que los grupos de nuestras neuronas, si alguno de ellos no se activa o no sigue trabajando, que termina por morirse. Entonces yo les invito, hay que seguir activando nuestras neuronas, trata de hacer ejercicios de memoria, recuerda qué dijo el Evangelio, tantas cosas que puedes hacer que seguramente te van a ayudar. Así es que por favor, levántate y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantenernos sanos. Este día, como ya me prolongué en el tema, solamente vamos a pedirle al Señor nos dé su bendición. Derrama, Señor, tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Hola, hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!